El presente simple o simple present se usa para hábitos, rutinas y verdades generales. Un hábito, por ejemplo, es bañarse. Por ejemplo, yo me baño todos los días. Obviamente en este momento no me estoy bañando porque estoy grabando el video, pero sí me baño todos los días. O, por ejemplo, una vez al año salgo de vacaciones, entonces eso es un hábito o también puede ser una rutina. Y también, por ejemplo, para decir verdades generales, por ejemplo, decir, aunque no es científico, por ejemplo, decir el cielo es azul, el sol sale cada mañana, etcétera. Verdades generales. Repito, esto no es científico, pero son verdades generales que son expresiones comunes. Bien, para la formación del presente simple tenemos el sujeto más el verbo, nada más. Un sujeto más el verbo, pero si trabajamos con el pronombre he, she o it o el sustantivo que le corresponda, por ejemplo, en lugar de decir he, estoy hablando de Pedro, en lugar de decir she, estoy hablando de Sandra, en lugar de decir it, estoy hablando del perro, entonces la conjugación al verbo se le va a agregar una S al final o una ES y ya después vamos a tener el complemento. Aquí les pongo un ejemplo con todos los pronombres. Por ejemplo, decíamos que he, she e it van a ser diferentes. Por ejemplo, I, el verbo trabajar, voy a decir I work. El verbo enseñar, voy a decir I teach. El verbo trabajar y enseñar para los pronombres we, you y they queda exactamente igual como el I. Sería we work, you work, they work. O we teach, you teach y they teach. Pero decíamos que para he, she and it se le tiene que agregar al final una S o una ES. Entonces aquí tenemos he, she, it works. He, she, it teaches. Y tomando por ejemplo un complemento cualquiera, por ejemplo esto, bueno, eso no concuerda mucho con los verbos que puse aquí, pero vamos a suponer que aquí tengo el verbo drink, que es beber. ¿Cómo conjugarían ustedes el verbo drink para estas personas? A ver, con I, ¿cómo se conjugaría? Pues sí, solamente el verbo drink y es todo. I drink, we drink, you drink, they drink. Pero ahora, ¿cómo lo conjugarían para he, she o it? Bueno, aquí sería he drinks, she drinks, it drinks. Y luego el complemento, soda in the cafeteria. Ahora tienen que usar un circunstancial de tiempo que corresponda. Obviamente, él bebe refresco en la cafetería los lunes, todos los días, a las 6 de la tarde. Este es un hábito o una rutina. No vamos a poner en este momento porque no estamos hablando de una acción que estemos realizando. Sí la realizamos, pero en este momento no la estamos realizando. Ahora, ¿cómo sé que al verbo con he, she, it, porque los otros no me causan problema, solamente es el verbo y ya? ¿Cómo sé que al verbo le tengo que agregar S o ES como en el caso de teaches? Para he, she, it nada más. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a conjugar el verbo con S o ES. Bueno, primero decíamos que I, we, you y they, el verbo queda exactamente igual. Por ejemplo, I speak, I travel, I drink, I see, I write, I come. No cambia absolutamente nada en el verbo. Y ahí digo, yo hablo, yo viajo, yo bebo, yo veo, yo escribo, yo vengo. Pero a he, she, it sí se le va a agregar esto o se le va a agregar esto. Entonces aquí tenemos algunos verbos. He speaks. He travels. He drinks. He sees. He writes. He comes. A todos estos verbos yo le agregué, si ustedes notan, una S. Aquí dice yo hablo y acá dice él habla. Entonces a he, she le voy a agregar una S.
Pero también dice que le voy a agregar a veces una ES en lugar de solamente la S. ¿Cuándo se la voy a agregar? Bueno, cuando mi verbo termine en S, en SH, en CH, en X o en O. Entonces yo no le voy a agregar una S, le voy a agregar una ES. Ejemplo, el verbo pasar, pass, termina con S. Entonces voy a decir, he passes. El verbo lavar termina con SH. He washes. El verbo enseñar termina con CH. He teaches. El verbo reparar, fix, termina con X. He fixes. El verbo go termina con O. He goes. Ahora, ¿cómo conjugaría yo estos verbos que terminan con las letras con estos? Bueno, pues simplemente como el verbo se escribe normalmente, no le agrego absolutamente nada. A los únicos que le agrego la S o la S son a he, a she y a it. Ahora, también pasa que cuando el verbo termina con Y, pero solamente después de consonante, la Y se va a cambiar por una I latina y se le va a aumentar ES. Por ejemplo, el verbo study, hay una Y, pero está precedida de una consonante. Entonces, para he, she, it voy a decir he studies, pero la Y la cambié por I latina y le voy a agregar ES. Recuerden, solamente es Y con una consonante antes, porque, por ejemplo, en el verbo pay, que es el verbo pagar, hay una vocal. En ese caso no le voy a agregar ES, no voy a decir he pays, voy a decir he pays. I pay, he pays. We pay, she pays. Pero en el verbo de study, por ejemplo, que hay una consonante antes, o en el verbo de cry, que hay una consonante antes, entonces sí voy a cambiar la Y y le voy a agregar ES. Pero recuerden, solamente es para los pronombres he, she o it, o obviamente el sustantivo que se refiere a esos pronombres. Bien, seguimos adelante. Para hacer las preguntas vamos a utilizar el auxiliar do. El auxiliar do se ocupa para hacer tanto la pregunta en presente simple como la negación. Pero obviamente si mi auxiliar termina en no, entonces para he, she, it tendrá que terminar en es. Entonces do es para todos los pronombres excepto he, she, it, porque aquí para he, she, it vamos a ocupar does. ¿Qué significa este auxiliar, el auxiliar do en la pregunta y en la negación? No significan auxiliar, no significan absolutamente nada, solamente se usan para hacer preguntas y oraciones negativas. Ejemplo, does he drink soda in the cafeteria every day? Noten, si tenemos el auxiliar, ya sea el does o el do, el verbo no se conjuga. O sea, yo tengo un auxiliar, el verbo no lo voy a conjugar. Does he drink? Does she drink? Does it drink? El do lo ocupo para el resto de los pronombres. Do I drink? Do we drink? Do you drink? Do they drink? Entonces, si yo tengo auxiliar, ya sea does o do, el verbo no se conjuga. No importa que sea he, she, it. No importa que sea he, she, it. El verbo se conjuga solamente en oraciones afirmativas para he, she, it. Por ejemplo, si yo quiero decir él bebe, entonces voy a decir he drinks. Ella bebe, she drinks. Eso, o el perro bebe, it drinks. Pero si es pregunta porque tengo un auxiliar, mi verbo va a ir normal. Does he drink soda in the cafeteria every day? Respuesta afirmativa. Yes, he drinks soda in the cafeteria every day. Respuesta negativa. No, he doesn't drink. El doesn't es la contracción de does not, que puede ir separado, pero normalmente cuando hablamos decimos doesn't. Y noten, si tengo el auxiliar, mi verbo no se conjuga. No vayan a pensar que porque es he, she, it, vamos a decir he doesn't drinks, porque ahí ya es un error gramatical. Es doesn't drink. Regla, auxiliar no se conjuga. Auxiliar no se conjuga. Ahora, para las demás personas, obviamente sería do you drink soda in the cafeteria every day? Entonces aquí sería yes, I drink soda in the cafeteria every day. No, I don't drink. Y pues en estos casos, en el caso de estos pronombres, el verbo no se conjuga. Y esta don't es la contracción de do más not, que es
No, solamente, no tiene significado el do. En cuando es auxiliar, porque este do también es un verbo que significa hacer, pero en este caso no es el verbo hacer, es un auxiliar. Es otra palabra que se escribe igual, se pronuncia igual, pero tiene diferente significado. Entonces así hacemos la pregunta. Does he drink soda in the cafeteria every day? Yes, he drinks soda in the cafeteria. No, he doesn't drink. Noten que después del yes y después del no siempre va a haber una coma. Y obviamente la letra que le siga a la coma tiene que ir en letra minúscula. Aquí puse letra mayúscula, pero solamente porque es una tabla diferente y aquí le añadí después el yes y el no. Pero la letra debe ser minúscula después de coma. Bien, espero no haberlos enredado. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos unos ejercicios de oraciones negativas, afirmativas e interrogativas. Yo les puse la pregunta, y aquí les puse que la respuesta puede ser sí o no. A ver, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, Does Lucy play? Yes, she does. O sea, respuesta corta, yes, she does. La respuesta con no sería no, she doesn't, pero aquí yo puse el yes. Yes, she does, diagonal, yes, Lucy plays. Porque es afirmativo, entonces si uso mi verbo principal, mi verbo tendrá que ir con una S o una ES, dependiendo qué terminación tenga mi verbo. Solamente para he, she, it. En los demás casos el verbo va normal. Ahora, ¿cómo voy a saber en estas cuándo agregarle S al verbo y cuándo no? Bueno, si mi pregunta comienza con does, o con does, y si es afirmativa, entonces yo le tengo que agregar ya sea S o ES. Solamente si mi respuesta es afirmativa, porque si no tengo que agregarle el doesn't. Bueno, vamos a contestar estas. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Do you study English? ¿Cómo contestarían? No. You don't study English. Bueno, pues ahí es un error, porque cuando preguntamos con you, si la pregunta se hace con you, la respuesta es con I. O sea, si se hace con tú, la respuesta es con yo y viceversa. A menos que la persona se esté preguntando ella misma. Ejemplo, do you play soccer? O sea, yo te pregunto a ti, ¿tú juegas tú fútbol? Tú no me vas a responder, sí, tú juegas fútbol. Me vas a responder, sí, yo lo hago. Yes, I do. Pregunta con you, respuesta con I. Yes, I do. I play soccer every day. Teacher, do I speak correctly? Tú me preguntas a mí, maestro, ¿hablo yo inglés correctamente? ¿O hablo correctamente? Y yo te voy a decir, sí, tú lo haces. Tú hablas muy bien. Yes, you do. You speak very well. Entonces, si la pregunta es con you, la respuesta va a ser con I. Y si la pregunta es con I, la respuesta obviamente tiene que ser con you. Y aquí si la pregunta se hace con we, bueno, se puede contestar con we o con you, dependiendo de la realidad. Es decir, si tú estás incluido en el grupo, vas a contestar con we. Y si tú no estás incluido en el grupo, vas a contestar con you. Bueno, seguimos con la número 2 entonces. ¿Do you study English? ¿No? Exacto. I don't. Y después del auxiliar el verbo va conjugado o no conjugado. No, I don't study English. Número 3. Does Charlie work? Recuerda que si la pregunta es con does y tienes una respuesta con yes, automáticamente al verbo le tendrás que aumentar una S o una S, dependiendo de la terminación. Ahora, entonces sería, does Charlie work? Yes. He does. Respuesta corta. Diagonal. Yes, Charlie works. Solamente le agregamos una S porque la K solamente requiere una S. Los verbos que requieren S son los verbos que terminan con S, SH, CH, X, O e Y cuando va precedida de consonante. Bueno, ¿qué te parece si ahora tú solito contestas estas preguntas en tu cuaderno? Puedes pausar la diapositiva, bueno, pues para que puedas contestar. Ese es el presente simple, diferente del presente progresivo. El presente progresivo es yo estoy haciendo, yo me estoy bañando. En este momento yo me estoy bañando. El presente simple es yo me baño, pero en este momento no me estoy bañando.
En este momento estoy hablando contigo.